Trabajas con el chocolate, ¿hay algún momento en el que te cansas de consumirlo, de disfrutar incluso de su aroma? No. Eh, Llega un momento que comes chocolate, pero los aromas empiezas a distinguir más aromas y más sabores. Entonces, si antes te gustaba el chocolate, no te cansabas de comer nunca, pero ahora haciéndolo con más conciencia, se abre un espectro mucho más amplio. Empiezas a notar más tonos, se empieza a hacer, como dice Chloé, una gran orquesta y empiezas a distinguir cada instrumento y a disfrutarlo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, @AlvaroRPK, y este programa se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Como siempre, comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general María El Gorrín, en la gerencia de producción de Circuito Onda Michelle de Sousa, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción el Duque Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje Freddy Tapia y Tobías Valera, también desde nuestros estudios en el Impact Hub Caracas, en la realización Leo Picoy y en la edición y montaje Anderson Rivero. La música original está compuesta por Horacio Blanco, además desarrollada por la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho junto a Prisca Dávila, Liana Malva, Joe Avit y una cantidad de voluntades que hicieron posible que este programa suene así. Y comenzamos como siempre agradeciendo a todos ustedes que se conectan a través de las diferentes plataformas, no solamente a través de Circuito Onda todos los fines de semana a las 12 del mediodía, sino también a través de las diferentes plataformas de podcast, YouTube, nuestro canal de YouTube Álvaro Pérez Catar, también nuestras páginas web mundour.com y a ver si nos entendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. Comer es un placer y si se trata de chocolate yo creo que es aún mejor porque definitivamente tiene algo que nos pone contentos, que nos hace felices, que nos levanta los ánimos, que realmente nos permite conectar con una versión quizás hasta mejor de nosotros mismos. En una época yo decía que yo desconfiaba de alguien que no le gustaba el chocolate, aunque me encontré con la contradicción que una de mis mejores amigas no le gusta el chocolate, aunque parezca inexplicable, pero sin duda su olor, su sabor, lo que genera en el ser humano, en el cuerpo humano, es algo que definitivamente transforma, nos hace sentir mejor, sobre todo para los que somos amantes del chocolate. Pero además un chocolate bien hecho. Cuando he tenido la oportunidad de viajar por algunos países me he dado cuenta, para mi sorpresa, que no en todas partes del mundo se puede disfrutar o apreciar un chocolate como el venezolano, como el hecho en casa, pero ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? ¿Por qué no existen mejores chocolates en todas partes del mundo? ¿Cómo es posible también que en países donde hay buen chocolate, cuando uno revisa la parte de atrás de la etiqueta, dice hecho con cacao venezolano? Es un tema del que quizás no todo el mundo está tan empoderado. Pero hoy vamos a tener el gustazo de conversar con una mujer que sabe muy bien sobre el chocolate, pero también sobre el mundo gastronómico en nuestro país. Ella es María Fernanda Di Giacobbe, ganadora del Basque Culinary World Prize y además una gran emprendedora del cacao, de los sabores de origen y de lo propio, de lo local, de lo venezolano, sobre su trayectoria en el mundo gastronómico, sobre su legado y sobre sus proyectos actuales. Vamos a estar conversando con ella en la próxima parte. Ya venimos. De vuelta con más del programa, a ver si nos entendemos, por Onda La Superestación y todas las plataformas de podcast. A esta hora vamos a recibir a nuestra invitada. Ella es María Fernanda Di Giacobbe, una cocinera y chocolatera venezolana, ganadora del Basque Culinary World Prize. Su trabajo, enseñar a las mujeres de su país a sembrar, tostar y moler cacao hasta convertirlo en chocolate, ese chocolate maravilloso que tenemos el gusto de disfrutar los venezolanos. María Fernanda, para mí es un placer recibirte, a ver si nos entendemos. Gracias por estar acá. Gracias a ti, imagínate, te estoy escuchando y se me está haciendo la boca agua. No, Por el chocolate. a mí de pensar en tu trabajo, porque wow, cuando trabajas con el chocolate, ¿hay algún momento en el que te cansas de consumirlo, de disfrutar incluso de su aroma? No. Llega un momento que
comes chocolate, pero los aromas empiezas a distinguir más aromas y más sabores. Entonces, si antes te gustaba el chocolate, no te cansabas de comer nunca, pero ahora haciéndolo con más conciencia, se abre un espectro mucho más amplio. Empiezas a notar más tonos, se empieza a hacer, como dice Chloé, una gran orquesta y empiezas a distinguir cada instrumento y a disfrutarlo, ¿no? Chuao, ácido, ocumare, nueces y sur del lago, bosque y también las risas de los niños de Chuao y la salinidad del Río Caribe. Entonces, claro, se vuelve no solo el placer de comer chocolate, sino de descubrir y hacer que ese grano, cuando lo conviertes en chocolate, realmente refleje el paisaje. Eso es lo que buscamos. Que tú te Ahora, puedas poner un trozo de chocolate en la boca, cierres los ojos y estés transportado a Choroní o a Cuyagua o a Cata o a un bosque de Portuguesa. Eso es lo que queremos. qué maravilla. Viajar a través del paladar. Ahora, María Fernanda, tú eres una gran emprendedora del mundo gastronómico. Conversábamos fuera del aire sobre parte de tu historia. Me gustaría que en esta primera parte de la conversación avanzáramos en ese sentido, a contarle a la gente de dónde viene todo, porque hoy día eres muy conocida en el ámbito, digamos, del cacao, del chocolate venezolano, pero vienes de una trayectoria como cocinera y como emprendedora en el mundo gastronómico. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, uno de tus emprendimientos, ese café que está en todo el medio del Centro de Arte de la Estancia de la ciudad de Caracas, el café que está en toda la entrada por las escaleras del Trasnocho Cultural. Cuéntanos de cómo comenzó esta historia de emprendimiento del mundo gastronómico para ti. Bueno, esa era otra vida, ¿no? Sigo siendo cocinera, pero han pasado tantos años que parece que hubiéramos renacido no solo en otro oficio, sino en otro país. Hablábamos de un país donde inventábamos mucho más que ahora. Estaba un primer local que se llamó La Paninoteca, donde las personas disfrutaban una cocina absolutamente casera. Tenía todas las controversias. Un local que se llamaba La Paninoteca porque empezó sirviendo sándwiches y ensaladas y después se hizo famoso porque hacía arepitas dulces abombadas de anís o el mejor asado negro de Caracas en ese momento o una chalupa de pollo, un pastel de chucho. Entonces empezamos a ser famosos con la cocina venezolana. A fin de cuentas, uno monta un local jovencito pensando en el mundo. Yo había estado en Italia, mi papá es italiano, y dije la paninoteca. Pero la paninoteca era como la caracoteca. Caracas era absolutamente caraqueño. Era el placer de las artes, de la poesía, del teatro. Era un pasillo de 4 metros de ancho por 16 de largo con una sola barra y allí había un desfile de moda sobre la barra que las personas comían o había los hermanos naturales antes de llamarse hermanos naturales. Wow. Eh, Lapa Mariposa antes de ser famoso. Bueno, si te digo, tú no habías nacido, yo creo. ¿Tú crees? Vamos a ver si nos entendemos. Qué amable. Si habías nacido. Y después tuvimos, por esa amor, hacer cosas un poco más fuera de lo normal y porque poníamos exposiciones en las paredes todas las semanas, nos invitaron a tener el café del Alejandro Otero, que se llamaba en ese momento el Mabao, y es un lugar que ahorita no vamos nunca. Los caraqueños olvidamos el Mabao o el Museo Alejandro Otero. Después nos invitaron a la estancia con PDVSA, con la otra PDVSA. Estuvimos ahí hasta que llegó la nueva PDVSA. Teníamos uno muy divertido en la misma campiña, abajo de la paninoteca, que se llamó La Empanadoteca. Y Ay, qué entonces rico. había como Empanadas 5 caraqueñas. mujeres. Me está dando hambre, María Fernanda. Yo te hago unas empanaditas. Ay, por favor, Dios, qué honor. De Mira, chocolate. hacíamos una de cebollín con queso que era deliciosa, una Wow. de ricota con champiñones, una especie de capresa que era como un calzón criollo, ¿no? Y por supuesto cazón, carne mechada, molida, todo eso. Y había como 5 mujeres que sobre una mesa enorme que estaba en el centro aplastaban la masa
de maíz y sonaban como tambores. Entonces era súper rico ese local en la esquina entre la Avenida Libertador y la calle El Empalme. Después tuvimos la suerte de ser invitados al Ateneo de Caracas y Claro. estuvimos como 8 años allí y todos los festivales de teatro los vivimos. No solo los veíamos, le hacíamos la comida a todas las compañías de teatro que venían de Alemania, Francia, España, Suecia, todas Noruega, partes del mundo. Japón. Y por supuesto teníamos entradas en el Carreño o en la sala Juana Sujo. O sea, fue una época muy intensa de esa Caracas cosmopolita. También estuvimos en el Sofía Inver, en Fundación Bigot, en el Banco del Libro, en el periódico El Universal. Teníamos la línea del metro, desde el centro de Caracas hasta Petare. Era muy chévere. Qué maravilla esa historia de emprendimiento gastronómico en una Caracas que cuando te escucho hablar, si bien no siento ni en tu mirada ni en tu voz demasiada nostalgia por lo que fue ese momento, sí me lleva a mí a pensar que cuánto han cambiado las cosas y me llama la atención que aun cuando ha habido tantos cambios, tú has sido bastante persistente en tu intención, no solamente de emprender en el mundo gastronómico, sino de educar sobre todo en el valor que tiene la gastronomía venezolana. Y eso te ha llevado a transitar otros caminos más allá del emprendimiento gastronómico, ¿no es así? Sí, hubo muchos tropiezos, no solo con estas 2 últimas décadas, también antes. Ser comerciante en Venezuela a veces no es tan bien visto. Entonces, existía la idea, yo me acuerdo, mi familia tenía un abasto y cuando la época de los adecos decían los acaparadores, ¿no? Y yo me acuerdo de la indignación que había en mi casa cuando hablaban de la gente que vendía en los abastos como acaparadores o gente que remarcaba los precios o cuando el caracazo. Y no ha sido fácil. La historia de Venezuela ha sido una historia muy, muy controversial porque tenemos unos políticos que son muy malos, realmente, que no entienden un país que es absolutamente lleno de luz, próspero, donde todo lo que tú siembras se da, pero que además debajo de esa tierra, yo ahorita te puedo hablar del cacao y vamos a salir mejor parados, pero toda esa tierra está llena de oro, de uranio, de todas las riquezas inimaginables y de mucha agua. Y si eso no lo entendemos, vamos a seguir dando traspiés por décadas y yo pienso que ya está bueno, que no nos merecemos los gobiernos que hemos tenido y el cacao me dio esa posibilidad en un obstáculo que tuvimos que fue el paro cívico petrolero de cambiar la mirada hacia la riqueza originaria. O sea, decíamos, bueno, ya quebramos todos los restaurantes durante el paro, porque nosotros sí decidimos estar en el paro, y teníamos, no sé, 9 restaurantes o cafés y quedamos con uno solo que fue el de Trasnocho, con el cual pudimos avanzar y también ver qué otra cosa era tan venezolana como nuestra comida. Y entonces dijimos, bueno, más venezolano que el cacao no hay. Con esa Entonces, frase me ¿cómo quiero podemos quedar. sacarle? Sí, te voy a interrumpir aquí, María Fernanda, y me quiero quedar con esa frase, ¿qué más venezolano que el cacao? Porque cuando se habla de la gastronomía venezolana, mucha gente habla de la arepa, de la cachapa, o hablas de ciertas bebidas espirituosas, pero no siempre la gente tiene como tan consciente la riqueza que hay detrás de la historia del cacao y del chocolate venezolano. Y tú eres la persona perfecta para hablar de eso. Así que hacemos una pausa. María Fernanda Di Giacobo está con nosotros, cocinera y chocolatera venezolana. Y al regreso venimos con más, a ver si nos entendemos. De vuelta con más, a ver si nos entendemos a través de Onda La Superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Esta entrevista también ustedes pueden verla en mi canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar, o nuestra página web, a ver si nos entendemos.com. María Fernanda Di Giacobo es mi invitada, cocinera y chocolatera venezolana, ganadora de premios, cuya misión es enseñar a las mujeres de este país, su país, a sembrar, tostar y moler cacao hasta convertirlo en chocolate. Yo recuerdo haber estado en Bélgica hace unos años atrás y disfrutar de las maravillas de chocolate, las pralinas que se producen en ese país. La verdad es que lo disfruté muchísimo.
Pero disfruté más todavía cuando reviso uno de esos chocolates en su empaque que dice atrás, hecho con cacao venezolano. Es casi que un tesoro que no mucha gente ha descubierto, pero María Fernanda sí. Tú decías en el corte anterior que es un tesoro escondido, que mucha gente realmente no lo conoce como tal, pero ¿qué es lo que hace diferente el cacao venezolano de otros que se puedan cosechar en el resto del mundo, María Fernanda? A nivel de consumidor, como tú viste en Bélgica, encuentras una tienda como la de Pierre Marcolini, que tiene todas sus tabletas, suponte, entre 5 y 8 euros y de repente 15 euros, 20 euros, porcelana, Chuao o Kumare, Venezuela. Entonces yo entendí más del cacao venezolano cuando empecé a viajar para aprender a hacer bombones. Y cada vez que tú dices soy de Venezuela, el maestro que te va a dar la clase dice entonces pase y háblenos sobre las bondades del cacao de Venezuela. Y me pasó que en Bélgica sabían más del cacao de Venezuela que nosotros, también en Francia, también en España, en Italia y en Japón. Entonces, bueno, vamos a aprender a hacer bombones. La idea inicial fue meter los sabores de Venezuela en un bombón, que fuera por primera vez un bombón venezolano. Entonces nos encantaba comer bombones de La Pralín, de Mozart, de Frisco, que ahí sí no habías nacido, pero No. que estaba en ese centro comercial El Bosque, donde está la librería Totman. Ujú. Y uno iba pequeño y hacían unas cosas deliciosas. Esto es inolvidable, los cigarros de chocolate y las cucarachas de chocolate. Eran unas cucarachas hechas de chocolate, uno se moría por ellas. Y hacían unos bombones absolutamente europeos. También en la Mozart, con Probonis, hacían esos bombones de champaña, coñac, nueces, almendras, mazapán. Y nosotros, por ese divertimento culinario y por esa actitud bien atrevida venezolana, dijimos, bueno, ¿y cómo sabrá un bombón de parchita y uno de ají dulce y otro con sal de araya? ¿Y cómo será hacer un pasapalo venezolano caraqueño en un bombón? Entonces hicimos uno para mi tía Consuelo, que pasó toda su vida haciendo pasapalos para las bodas y los festejos, que todavía existe, pequeño, que era la ciruela pasa rellena de dulce leche, envuelta en una tocineta metido al horno, que es delicioso. Entonces así empezamos a convertir todos los bombones en nuestra memoria gustativa, por ejemplo, un papelón con limón o una guarapita o un excelente ron venezolano que tenemos tantos, y a indagar en cuáles eran las cosas favoritas y cómo las podríamos cubrir con chocolate. En ese momento no sabíamos sembrar, no sabíamos hacer chocolates, sino bombones. Entonces comprábamos chocolate de mis poemas de Amanda García, chocolates El Rey de Jorge Redmo, chocolates Faria de Alida Quintero. Y los uníamos en proporciones distintas y los rellenábamos con todas esas recetas bien venezolanas. Estábamos en ese momento con Héctor Romero y Héctor inventó el bombón de guayaba con queso crema, por ejemplo. ¡Wow! Que nada más de pensarlo suena increíble. Ah, no, es delicioso. Después inventó uno que sirve en el comedor, que es un bombón con queso de cabra y tomate de árbol, por ejemplo. Y nosotros pusimos picante de catara en otros. Y lo más bonito de Cacao en Trasnocho es cuando las personas entraban y decían, yo quiero uno de almendras. No. Uno de nueces, no, pero hay de merey, hay de maní, hay de frutos secos de Barquisimeto. Hay también un mazapán hecho con merey y con poncigué. Entonces, yo creo que eso nos reconectó con nuestra tradición y se abrieron muchas puertas. Cacao, bombones venezolanos, nos abrió las puertas a dar clases en toda Venezuela con Rubén Carrero, un tipo increíble que trabajaba en la gobernación de Miranda. Nos llevó a todo Barlovento a dar clases de bombones. Y Qué belleza dijimos, esa labor, pero quisiera detenerme un momentico para que nuestra audiencia pueda entender
la diferencia entre lo que es el cacao, ese cacao que se produce, y el proceso de convertirlo en un chocolate o en un bombón. Es decir, ¿cuál es la diferencia for dummies? Es decir, para que no tienen ni la menor idea del cacao con el chocolate. ¿Cuál es el proceso por el que atraviesa? Ok, entrar entonces en Barlovento fue entrar en las plantaciones. Y cuando tú dices enseña a sembrar, no, yo aprendo a sembrar con todas las mujeres de Venezuela. Una cosa es comprar un chocolate y transformarlo en un postre, y otra cosa es tomar esa semilla y adentrarse en la naturaleza, y entonces ver que toda Venezuela está conectada por raíces de cacao, y por eso no es un país que está roto, no es un país que está en destrucción, es un país que se reencuentra cada vez que tú dices cacao y chocolate. Entonces dicen, nosotros en Bolívar tenemos cacao, y en Amazonas, y en Portuguesa, y en Apure, y me gusta hacerlo teatral. De Zulia a Sucre, de Caracas, Amazonas, Venezuela está bendita por una cruz de cacao. Cuando entendimos eso, porque hasta en el estado Nueva Esparta está lleno de cacao, en Pampatar hay haciendas abandonadas de cacao, está el Cerro Cacao con unos cacaos ancestrales, hay plantaciones olvidadas por toda la costa de Venezuela, y cuando logramos entender que estábamos tan benditos por la mayor diversidad de cacaos del planeta, Alberto Soria dice del universo, porque no hay otro planeta con cacao que yo sepa. Dijimos, vamos a convertir esa cruz, que realmente el cacao también fue la cruz de la esclavitud, la lucha por la independencia, todo eso está unido a la historia del cacao. Vamos a hacer de esa cruz un signo de más. Vamos a sumar a todos los que comen chocolate, a los investigadores de cacao, a los productores, a los exportadores, a los empresarios, a los que vendemos chocolate, a los que hacemos bombones, y hablábamos así, creamos un movimiento que se llama Cacao y Chocolate en Venezuela. Eso fue más o menos en 2008 que hablábamos así. Vamos a hacer que en Venezuela haya muchas bombonerías. Vamos a hacer que en Venezuela todo el que siembra cacao lo pueda transformar en una bola de cacao o en una tableta de chocolate. Y bueno, esa ha sido la meta. Nos hemos encontrado personas que nos hicieron un puente para aprender a hacer chocolate. En 2011 decíamos, no podemos hacer chocolate porque no tenemos máquinas tan grandes como las que tuvo Chocolates La India o las que tiene Chocolates El Rey. Entonces apareció una francesa insoportable que se llama Chloé Dutré-Roussel y dijo, pero se puede hacer chocolate con máquinas muy pequeñas. Ustedes pueden tomar ese cacao maravilloso que tienen cuando está fermentado y seco al sol. Una de las cosas que le impresiona a todo chocolatero cuando viene a Venezuela es cómo todavía se seca al sol el cacao. Es como se le que uno va a Barlovento y lo ve en las entradas de las casas, las personas secando su cacao, y nadie se imagina, o el que no acostumbra a viajar dentro del país, que eso efectivamente sucede, ¿sí? Bueno, y cuando pasas todo Barlovento, veíamos carreteras llenas de cacao en sus orillas. Hoy no, pero no es porque no haya, es porque aprendimos a secarlas en los patios limpios, sin los carros, sin las motos, sin los gatos, sin los perros, sin las gallinas. Y Chuao es un gran ejemplo. Chuao se seca el cacao con cantos, con fiestas, con diablos. Y ese cacao sabe así por eso. ¡Qué belleza! María Fernanda, tengo que hacer una pausa, ya nos estamos pasando de este corte, pero quiero dejar una pregunta para la próxima parte, y tiene que ver con entender cuál es la diferencia entre el cacao que se siembra y se cosecha en Venezuela y el que podemos encontrar en otras partes del mundo. Sigamos conversando en la próxima parte. María Fernanda Illaco, de Cocinera y Chocolatera Venezolana, con nosotros, a ver si nos entendemos. De vuelta con más del programa, esto es A ver si nos entendemos por Onda La Superestación y todas nuestras plataformas de podcast, también en nuestro canal de YouTube. María Fernanda Illaco, de Cocinera y Chocolatera Venezolana, con nosotros. María Fernanda, vamos a recordar, es ganadora del DAX Culinary World Prize y además tiene como misión enseñar a las mujeres de nuestro país
a tostar, moler cacao hasta convertirlo en chocolate, una misión que me parece maravillosa. Estábamos hablando en el corte anterior sobre cómo en los diferentes patios de las casas de Barlovento y distintos sectores del país se seca el cacao que más tarde se convierte en chocolate. Y tú decías, incluso se ha aprendido a hacer de diferentes maneras para convertirlo en un producto más óptimo. Y yo te decía, pero ¿cuál es la diferencia entre el cacao venezolano? ¿Por qué es tan famoso en el mundo en comparación al cacao que se pueda sembrar o cosechar en cualquier otro país? Fíjate, histórica y científicamente, si hablamos de los años 1600, el cacao de Venezuela lo buscaban los misioneros por su aroma y su sabor. Y descubrieron que todo lo que era en el occidente de esa primera capitanía general de Venezuela, todo lo que estaba cerca del lago de Maracaibo, entonces eso incluye Zulia con la Sierra de Perijá, Táchira, Mérida y Trujillo, había unos cacaos muy dulces, muy nobles, unos cacaos que no necesitan azúcar para hacer un chocolate delicioso. Científicamente, esos cacaos son blancos por dentro. Además del mucílago, la semilla es blanca. Y al no tener color, no tienen taninos, no tienen amargos. O sea que sí hay una explicación científica. Los cacaos, cuando son blancos, no tienen el amargor característico de un cacao brasileño, por ejemplo. Entonces a Venezuela la distinguía ese cacao que fue bautizado como criollo y que solo había en Venezuela. Los otros cacaos se los llamaron los extranjeros, los forasteros. Todo lo que no nacía en Venezuela, forasteros. Que son muy oscuros y por supuesto cargados de tanino, entonces tienen amargos, son robustos, tienen mucho sabor a chocolate y mucho sabor a cacao. Los nuestros saben a almendras. Entonces es lógico que si las personas venían de Europa buscaran sus sabores más parecidos. Eso era como la leche de almendra, les gustaba la leche de coco. Los cacaos de Venezuela les recordaban sus sabores. Y ese cacao al llegar a Europa se hace tan famoso que los papas de la época, empezando por Clemente y por el cardenal Brancucci, dijeron, bueno, si usted toma chocolate caliente sin azúcar, no quebranta el ayuno. Eran adictos al chocolate. El único cacao que se puede comer o tomar sin azúcar es el cacao de Venezuela. Eso fue lo que nos hizo muy famosos. Entonces los franceses le pusieron porcelana porque recordaba ese blanco opalescente de la porcelana china. Los españoles le pusieron criollo. Los italianos le pusieron cacao Caracas porque el saco decía Caracas, o Sur del Lago, o Gibraltar, o Maracaibo. Dependiendo del puerto por donde salían, esos cacaos marcaban una historia. Hoy en día tú vas a la fábrica de chocolate de Silvio Besone en Vicoforte y tiene una tableta Caracas, que quiere decir toda la nobleza, la elegancia, lo puro de un chocolate. Pero si vas a Alemania, te encuentras Puerto Cabello, porque los sacos que llegaban ahí salían de ese puerto y eran muy apreciados. Si vas a Valencia, en España, o a Donosti, también en el País Vasco, o a Sicilia, en Italia, te encuentras una gran presencia de recetas donde se usaba cacao Caracas, cacao carenero, cacao Sur del Lago o cacao de Cumaná o Carúpano. Si vas a Inglaterra, entendiendo que Inglaterra se quedó con la isla de Trinidad por el cacao, te vas a encontrar los sabores del oriente del país, porque sacaban el cacao por Trinidad. Pero los holandeses lo sacaban por Curazao y Aruba, o sea que serían islas que pertenecían a Venezuela y dejaron de pertenecer porque los piratas se asentaban ahí para llevarse de contrabando esos cacaos hermosísimos que nacían en toda la costa de Venezuela. Hoy en día, la explicación de por qué el cacao venezolano es tan apreciado se la debemos a nuestras productoras de cacao. Cuando en los años 50 se hicieron muy famosas marcas como Hershey, Marx, Barry Callebaut
o Cadbury hicieron investigaciones multimillonarias para hacer en laboratorios híbridos de cacao que fueran resistentes a las enfermedades, que produjeran mucho más, como las papas para gente como McDonald's. No quiero una papa redondita que sea amarilla como la de los Andes. No quiero una papa roja como la de Perú. Quiero una papa que al Algo cortarla especial. en papas fritas me dé muchas papas fritas. Lo mismo pasó con el cacao. Quiero un cacao que sea tan robusto, tan fuerte, que no se enferme, que con todas las estaciones de cacao. Y, por ejemplo, hubo muchas investigaciones y uno muy famoso es el CCN 51, colección Castro Naranjal número 51. Un gran invento que hizo un investigador ecuatoriano. ¿Cuál fue el gran invento? Que las mazorcas de cacao, en vez de ser unas mazorcas de este tamaño, son como unas lechosas. La primera vez que yo las vi en Ecuador me puse a llorar y dije, estamos en Venezuela, porque nosotros no tenemos unos cacaos tan grandes. Nosotros tenemos cacaos que tienen de 30 a 40 semillas, esos cacaos tienen 70 semillas. Nosotros producíamos en la colonia 1.000 kilos por hectárea, hoy se producen 350 kilos en promedio por hectárea, y Ecuador produce 4.500 kilos por hectárea. Cuando esas compañías le dijeron a todos los productores de cacao, desde México hasta Bolivia, pasando por todo Centroamérica, las islas del Caribe, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, corten sus cacaos enclenques, corten sus cacaos originarios que dan 400 kilos por hectárea y siembren estos cacaos muy poderosos que son así como unos superhéroes. Los únicos que dijeron que no fueron los venezolanos. Wow. ¿Y por qué nuestros productores dijeron que no? Porque esos cacaos me los dejó mi abuela. Otros, eso fue, por ejemplo, en todo Aragua. Gente como Ifigenia Laya dijo, no, yo no corto esos cacaos son mi herencia. Gente como Joffrey en Caruao dice, no, estás loco, yo no le corto los dedos a nadie, no voy a cortar mis cacaos. Calixto López en Paria dijo, no, esos cacaos nadie los conoce, son únicos de esta zona. Entonces, todo lo que nosotros hubiésemos podido decir que nuestra identidad es una identidad de gente menos trabajadora que Colombia, que es verdad, los colombianos trabajan más que nosotros, menos pendientes del dinero como puede ser en Ecuador, queremos vender más cantidad. No, nosotros vendemos lo que podemos, hacemos lo que queremos, fiesteamos los viernes, sábado y domingo, pero no cortamos esos cacaos. Y eso hace que hoy en día todos los cacaos maravillosos de México estén casi extintos. En Ecuador el cacao nacional, que era solo oriundo de Ecuador y que tenía tonos florales, haya desaparecido casi por completo. Lo tiene hoy un joven que se ha dado a la tarea, como la familia Franceschi, de rescatar los cacaos de Ecuador, y el mapa de toda Latinoamérica se convirtió en cacaos muy potentes, muy productivos, pero sin aroma y sin sabor. Entonces, tú te das cuenta de eso solo 10 o 15 años después de sembrado, cuando se cotiza en el mercado de los cacaos especiales o los cacaos que fueron antes llamados gourmet, y resulta que no clasifican, que se venden muchas toneladas, pero no muchos aromas. Qué bárbaro, María Fernanda. Yo pudiera quedarme horas conversando contigo sobre la historia del cacao. Yo sé. Y Mi mamá sobre dice todo... que no hablen conmigo de cacao porque entonces la entrevista no se acaba. No, mira, yo lo que creo es que tenemos que comprometernos ambos en hacer una segunda parte, porque lo que he percibido de esta conversación, que me he quedado callado la mayor parte del tiempo porque me puedo imbuir en toda la historia que me estás contando, es que la historia de Venezuela está muy marcada por el cacao en diferentes etapas. Y en una próxima conversación me gustaría Vamos hablar. a decir algo muy cortito. Por supuesto, adelante. Para entender esto. En ese fruto está contenido toda la historia del país, pero está contenida también nuestra identidad. Y en ese fruto está nuestra posibilidad de echar para adelante con otra idea, otro sabor, otro aroma y otra visión. Es dejar atrás la esclavitud, olvidarnos de la guerra de independencia en el sentido de pelearnos entre nosotros mismos
y hacer la guerra de federación, que fueron guerras civiles por toda Venezuela, y entender que somos cacao, que al transformarlo en chocolate nos va a dar una plataforma de marca país para dirigirnos al mundo con los aromas de, te voy a decir, Zulia, Lara, Sucre, Miranda, Portuguesa, Amazonas, Bolívar, Guárico, Nueva Esparta. O sea, nosotros podemos hacer desde Caracas, desde Caricuao hasta Petare, una mesa llena de tabletas de chocolates donde ni una se parece a otra y todas son deliciosas. ¡Qué maravilla! Para eso hay que estudiar, hay que tener un oficio sólido. El que hace chocolate tiene que hacer chocolate todos los días y hay que ser libres. Hay que decirle a los que nos gobiernan, somos libres, somos nobles, honestos, elegantes, puros, muy dulces e inolvidables. Con este mensaje quiero cerrar agradeciéndote de corazón esta conversación tan maravillosa. De verdad que quedamos con la promesa de hacer una segunda parte sobre chocolate venezolano, sobre el cacao. Un honor haber estado contigo en este programa, María Fernanda. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pues nos vemos con Tú vas a cocinar. Bueno, listo, no se Tú diga más. cocinas y yo hago el postre. Perfecto, tenemos un acuerdo. Beso. Un abrazo gigante. María Fernanda de Yacoa con nosotros, cocinera y chocolatera venezolana, ganadora del DAX Culinary World Prize. Y además con una misión increíble que es enseñar a mujeres de este país a sembrar, tostar y moler cacao hasta convertirlo Me faltó algo, Álvaro. ¿Qué será? @surcuito.caracas. @circuito.caracas, que es tu nuevo proyecto en esa casa de Valentina Quintero en el litoral del país. De eso hablamos en... Ese es otro, ese se llama Escuela Guachafita. Esa es Escuela Guachafita. Ok. @circuito de la Escuela Guachafita. Gracias, Mafe, gracias por estar con nosotros, María Fernanda. Nos vemos. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más del programa. Y ya casi cerramos el programa, pero no quiero despedirme sin antes compartir con ustedes 3 beneficios de comer chocolate venezolano, por supuesto, de forma moderada, aunque a veces no tanto. Número 1, es bueno para la salud. Aunque no lo creas, el chocolate ayuda al desarrollo de los huesos, ayuda a generar células nuevas, a reducir la presión sanguínea, ayuda a transportar el oxígeno. Además contiene fibra, la cual es esencial para una dieta saludable. También, cuando la presión sanguínea se encuentra en un rango normal, reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Número 2, mejora nuestra memoria. El chocolate es rico en flavonoides, los cuales protegen nuestras neuronas. Esto nos ayuda a mejorar tanto nuestro rendimiento como nuestra memoria. Número 3, aporta valiosos nutrientes. Número 3, aporta valiosos nutrientes. El chocolate aporta más nutrientes de los que podemos imaginar. Es una excelente fuente de magnesio y contiene hierro, cobre, zinc y vitamina C. Sus antioxidantes protegen nuestras células, nuestra piel y nuestro corazón. Además, reduce y calma las hormonas del estrés y genera endorfinas, de modo que nos hace sentir más relajados y también contentos al realizar nuestras actividades cotidianas. Y si usted no ha probado un buen chocolate venezolano, pues ya es hora de hacerlo, para entender todos esos beneficios sin mayor explicación. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Como siempre, un placer acompañarles. Yo soy Álvaro Pérez Catar, @AlvaroRPK, y en la web alvarorpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.